Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Hola, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, cuarto episodio de la tercera temporada. Como siempre, que te habla Ariel Tejera y me acompaña mi estimado colega Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Acá finalizando no solo una semana, sino que también finalizando un mes. Tal cual. Un mes que nos dejó unas cuantas cositas, lamentablemente poca agua. Poca agua, cuestiones climáticas ahí que Poca están agua, empezando sí. a jugar. Calor, por suerte no tan intenso como otros años, pero bueno, no les adelantamos más porque Una buena testeada del nuevo esquema de bandas positiva, creo, ¿no? Como saldo también. ni hablar, tal cual. Y bueno, sí, el agua es uno de los principales temas que más nos está preocupando en el sector en estos Sí, días. sí. La falta de lluvias o la escasez en muchas zonas productoras y bueno, cómo esto puede impactar en los cultivos. Y bueno, para tratar este tema, en el episodio de hoy vamos a tener a una destacada invitada que nos va a aportar un panorama completo con foco en la provincia de Córdoba, pero también vamos a estar hablando del resto del país sobre, bueno, cómo están los cultivos y qué análisis o qué balance podemos hacer hasta el momento y cuáles son las perspectivas para la campaña. Tal cual, especialista en el tema que va a venir a tratar lo fino y poner el punto ahí sobre las IES en algunas cosas que nos escapan a nosotros, así que no les adelantamos más, pero interesante charla se viene también. Tal cual. Bueno, tuvimos una semana bastante movidita para cerrar el mes, Así en es. algunos aspectos, en otros no tanto. Como para arrancar, Nehuen, si querés repasar los precios de Chicago, ¿qué pasó en la semana? ¿Poco Bien, cambio? sí, ¿qué estuvo pasando en el mercado de referencia? La realidad es que arrancamos la semana en general, sobre todo con soja y con maíz, algunas perspectivas un poquito de firmeza en precios, pero que se empezaron a deteriorar y calmar, digamos, y cambiar la tendencia a fines de lo que fue el día viernes en los precios en Chicago, en soja y con maíz. Soja finalizó con pocas mejoras, el poroto apenas $1 de ganancia para la soja y los subproductos perdiendo 0,77 centavos harina y aceite apenas $8, no llegan a ser variaciones del 1%. Maíz quedó prácticamente igual y quien sí tuvo ganancias fue el trigo, que ganó $6. ¿Sí? Lo que principalmente empezó a jugar en lo que es soja y lo que es maíz fue una escalada en el precio de lo que fue el petróleo, ¿sí? No tan brusca, pero sí con un movimiento importante. Sí, que venía todo bastante calmo. Algunas amenazas ahí del presidente Donald Trump con relación a Irán, que bueno, generó una suba de precios al menos ahí en el corto plazo del crudo, pero que llegado el viernes esa suba empezó a normalizarse y tener un poquito más a la baja, lo cual arrastró y comprimió el precio de los commodities mencionados. A la par, un dólar de XY, un dólar en relación con otra canasta de monedas y con el resto de las monedas que hay en el mundo que tendió un poco a debilitarse para luego, como pasó con la misma dinámica el día de viernes, fortalecerse un poquito. Pero bueno, ese es el panorama que rodea a maíz y a soja. Y cuando uno quiere ver el trigo, que tuvo una suerte un poco distinta, con mayor firmeza en el precio, sigue pesando el clima, pero ahora en Estados Unidos y en Rusia, contrario a lo que nos viene pasando a nosotros, que estamos con un poquito de calor, allá pesa el frío, con temperaturas bastante por debajo de lo habitual. Y acá el llamado de atención, ya hay varios reportes meteorológicos que si bien la hora de frío extrema para lo que es Estados Unidos y Rusia cesaría un poco, de todas maneras con temperaturas bajas en relación a los promedios, podría extrapolarse a Ucrania. ¿Sí? Así que a tener en cuenta cómo se desarrollan estos fríos la semana que viene En el hemisferio norte. en el hemisferio norte. Tal cual, sí. Tal cual, sí, coincido con vos, una semana que estuvo también muy marcada por lo financiero, barra monetario, ¿no? A nivel internacional. Tal cual. Esa pinchada, ¿no? en acciones, en mercados bursátiles del viernes, con también caída en el oro que venía muy firme. Así es. Y bueno, y todo eso, como decías, ¿no? Cambiando, o por lo menos mercados que se toman un respiro, que venían muy presionados del dólar y bueno, inversores buscando otro tipo de colocaciones.
en un contexto donde el presidente de Estados Unidos venía ejerciendo mucha presión sobre el presidente de la Reserva Federal y había mucha incertidumbre sobre cuál iba a ser el devenir de quién iba a ser el reemplazo. Bueno, finalmente el día viernes tuvimos un nombre. Y felicitaciones a Kevin. Y felicitaciones a Kevin, tal cual. Bueno, el nuevo, o por lo menos el candidato propuesto por Trump para la Reserva Federal, generó este impasse en el día viernes en lo que eran las tendencias que veníamos viendo previamente, en ruedas anteriores. En una situación donde, bueno, hay algunos interrogantes, porque él, según se viene reportando, ha sido bastante crítico de una Reserva Federal muy laxa. Tal cual. Y por otra parte, bueno, los interrogantes que se generan es cómo se va a dar esta relación y este vínculo con el presidente de Estados Unidos en un año electoral, donde seguramente va a intentar abogar por una mayor laxitud crediticia, no y de tasas. Bueno, y cómo se va a dar esa vinculación y en definitiva cómo se va a empezar a delinear la política monetaria de Estados Unidos hacia los meses venideros, ¿no? Pero creo que el mercado encontró un poco más de seguridad en torno a lo que se podía llegar a venir y eso, digamos, sacó el pie del acelerador respecto a las tendencias que veníamos viendo recientemente. Tal cual, cierta tregua podría decirse para respirar y aflojar un poquito a finales de la semana, ¿no? Sí, sí. Bueno, aspectos financieros del mercado local, Nehuen, tuvimos licitación en la semana. Sí, el día miércoles tuvimos una licitación clave del Tesoro, pero clave de nuevo en el sentido, como venimos comentando, de esto que viene sintiendo un poco el equipo económico, de ver dónde poner los ojos, dónde poner la prioridad, si en la tasa de interés, que venía estando muy volátil las últimas semanas, con algunas ruedas que llegaba a presionar bastante al alza, sobre todo al final del día, sobre la tarde, por la misma operatoria de los bancos comerciales, que tienen que cazar sus posiciones con el central, en este contexto de falta de liquidez. Si uno le agrega que diciembre es estacionalmente alto en términos de demanda de peso, bueno, cómo se iba a parar esta nueva propuesta que tenía el Tesoro y el equipo económico en definitiva de qué hacer con tasa de interés y qué hacer también con tipo de cambio, ¿sí? Un tipo de cambio que viene bastante tranquilo, viene bastante normal, muy lejos de la banda. Cuando uno ve los futuros en A3, no pareciera ser que el mercado esté descontando alguna preocupación en términos de suba de tiempo de cambio. Y una tasa de interés que en definitiva no nos queremos meter bien en específico en los instrumentos y demás, pero sí con tasas que han ido descomprimiendo, se pagaron con tasas menores a la última licitación, la licitación anterior del mes de diciembre, que fue la única inclusive del mes de diciembre, y que esa reducción en la tasa de interés se vio trasladada también cuando uno ve las tasas de caución, cuando uno ve otros precios relativos de la economía, así que bueno, importante ver también qué viene pasando, compras del central que vienen estando muy activas. Más de 1.100 millones en enero. La verdad que fue un enero muy cargado. Sí, tremendo. Sí. Más teniendo en cuenta que tienen que acumular 7.000, 8.000 para la meta con el fondo. Así que bueno, bastante ocupado podría decirse, ¿no? En materia de política monetaria y ver cómo se define en esta próxima semana, ¿no? Bueno, Ari, vamos a presentar a la flamante invitada para hablar bien de algunos detalles que nos interesan y vienen bien para la semana. Estamos acá con Silvina Fiant. Ella es ingeniera agrónoma y directora del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Cómo está, Silvina? Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muy bien, muy contenta de estar participando, intercambiando con ustedes un poco de el tanto trabajo que hacemos en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por sumarte, bueno, nuevamente a este espacio y sí, la verdad es que a nosotros recomendamos siempre mucho todo lo que hacen, seguirlo porque es muy interesante y bueno, qué mejor que tener a una protagonista acá para charlar en estos momentos donde, bueno, la campaña venía muy bien y bueno, de golpe empezó a preocuparnos un poco la cuestión climática y algunas otras cositas, así que bueno, un placer tenerte acá y empezar a charlar el tema. Claro, para poder empezar repasando, ¿no? Todo esto que menciona acá el colega. Vienen cuestiones, te consultamos en qué cuestión, digamos, dónde se encuentra parado en términos agronómicos hoy de cara a lo que va a ser, ¿no? la futura cosecha, la nueva campaña para maíz, para soja, si podrías
brindarnos así Mapeo. un mapeo, un breve resumen de dónde estamos parados hoy, ¿no? Con todo esto que está preocupando y encendiendo algunas alarmas. Bien, bien, perfecto. Bueno, al 30 de enero, ya finalizando prácticamente este primer mes del año 2026, nos encontramos con prácticamente cerrada la siembra de todos los cultivos de verano a nivel nacional. Ustedes saben que hay una gran variabilidad respecto de las fechas de siembra en cada zona del país y eso tiene que ver con características agrometeorológicas que hacen posible que algunas zonas siembren más temprano, como es toda la región pampeana de nuestro país, toda la zona de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba, mientras que el resto del país por allí demora las siembras a esperas de buenas precipitaciones y a esperas de después poder escapar de los picos de altísimas temperaturas que se dan en enero, que de hacerse siembras tempranas, los cultivos de esas zonas se encontrarían en el momento más susceptible y no podrían resistirlos. Esto entonces es lo que mueve el calendario de siembras a nivel nacional y lo que nos da la explicación de por qué hay maíces tempranos y maíces tardíos. ¿Dónde están esos maíces tempranos? Como dijimos anteriormente, principalmente en pampa húmeda, Ujú. en Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, mientras que los tardíos se ubican ya desde el centro norte de Córdoba hacia el norte del país también. Bueno, entonces dijimos, esas zonas que siembran más tarde han logrado cerrar la ventana de siembra, prácticamente se encuentra implantado todo el maíz, en algunas Ujú. zonas con mejores condiciones y en otras zonas con algunos síntomas que ya empiezan a repercutir en el estado general de los cultivos, en cuanto a altas temperaturas y precipitaciones, a veces insuficientes, a veces erráticas. Esto es muy importante que podamos comprender. Para materializar buenos rindes, los cultivos necesitan recibir precipitaciones en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo y forma? En cantidad y en oportunidad. De nada sirve una lluvia de 100 milímetros si después van a pasar 20 días con temperaturas de 30 a 40 grados sin un nuevo aporte de precipitaciones. Y esto es un poco lo que se está viendo en esta campaña en términos generales. Lluvias muy erráticas, lluvias con una periodicidad bastante desordenada, bastante atípica. Consecuencia, decimos quienes estudiamos estos fenómenos, un poco relacionados a lo que tiene que ver con todo lo que es el cambio climático. De allí la necesidad de adaptación de los productores en la elección de las variedades o de los híbridos que mejor se resistan estas condiciones, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy entonces nos encontramos con cultivos que avanzan en su estado fenológico. En términos generales, todavía podríamos decir que están en condiciones buenas a muy buenas. Se empiezan a ver algunos lotes en estado regular y malo, particularmente en los maíces de primera o los maíces temprano, que son los que han venido sufriendo estas precipitaciones tan inestables durante el fin de diciembre y estos primeros días del mes de enero. Entonces, el foco hoy o el riesgo más grande, podríamos decir, está en los cultivos tempranos porque ellos son los que están muy cerquitas de entrar al periodo crítico y vienen en una condición de regular a buena, con menos oportunidades de sobreponerse a esto porque el ciclo del cultivo se va achicando, van empezando a definir ya rendimiento y una vez que han entrado a esa etapa de sensibilidad mayor en una condición regular o mala, es muy difícil Ujú. revertirla. Así Claro. que allí es donde está puesto la lupa de seguimiento del cultivo, de los cultivos en esta campaña Mm. estival. O sea que hoy por hoy, como está planteado el panorama, y haciendo una generalidad, obviamente, ¿no? A nivel nacional, podríamos decir que el mayor riesgo hoy lo podríamos tener en lo que es la cosecha más temprana, en la producción sobre todo de maíz de primera. Digamos, más que nada eso sería Exactamente. como lo que podríamos ver alguna merma. Y nos imaginamos nos tenemos que imaginar un escenario bastante crítico o gran parte de eso ya está resuelto y es más bien en el aspecto marginal de si vamos a hacer una campaña récord o a lo mejor no va a ser tan buena
¿O realmente podemos pensar en que las pérdidas pueden llegar a ser significativas? Bueno, si bien todavía es temprano, creo que hay información suficiente como para no tomar a la situación en un estado crítico. Mm, También hay información suficiente como para no tomar a la situación en una campaña récord. Ujú. claro. Con lo cual, con la información que en este momento nos viene llegando, podremos decir de que nos encontramos más cerca de una campaña promedio. Bien. Algunas diferencias, y vamos a centrarnos en el cultivo de maíz que estamos notando, tienen que ver con la proporción de Ujú. siembras tempranas y tardías que se han dado en este año. Mm, Ya si nos venimos a la provincia de Córdoba, Ujú. como una de las provincias principales productoras de maíz, eh, nos invito a recordar lo que nos viene pasando hace 2 campañas atrás, donde el área maicera se ha recortado, se ha venido recortando a consecuencia de lo que nos ocurrió con el fenómeno del Dalbulus maidis, la chicharrita del mm, maíz. Ujú. Lo típico para Córdoba es tener una proporción de siembras tempranas tardías cercanas al 30-70. Ujú. Veníamos en años donde ese 30 de temprano no se alcanzaba, estábamos más cerca del 20, más cerca del 80 del tardío, y es mm. allí a donde tuvimos la mayor incidencia de afectación de chicharrita del maíz hace 2 campañas. Y esto hizo un movimiento en los productores de tomar la decisión de tratar en los siguientes ciclos productivos de adelantar lo máximo posible las siembras tempranas, buscando escapar al ataque de la chicharrita que, como ya sabemos, venimos escuchando, baja desde las zonas productivas más del norte, más tropicales de Sudamérica hacia nuestro territorio nacional. Entonces, la adaptación que han hecho los productores fue pasar, por lo menos en Córdoba, de un 25% de siembras tempranas a este año tener el máximo de siembras tempranas, un 40%. No hemos recuperado todavía el potencial del área sembrada. En Córdoba estamos estimando 2,9 millones de hectáreas a sembrarse en la provincia de Córdoba, unas 400.000 menos del máximo que hemos tenido en algún año en la provincia de Córdoba. Pero bueno, de esas 2,9 millones de hectáreas, el 40% es temprano, entre Bien. comillas, potencialmente afectado por este Ujú. estrés termohídrico, y el 60% es tardío, con alguna posibilidad de sobreponerse a este estrés hídrico, pero ojo, atenti Ujú. a la evolución del Dalbulus maidis. Bien, Bueno, sí, buenísimo, muy, muy interesante el repaso. completo, Sí, completo. la verdad es que habíamos empezado a ver algunas noticias de que empezaba a preocupar de nuevo esta situación. Y bueno, está bueno que hayas hecho la mención. Y bueno, y me imagino también, obviamente, ¿no? Que para lo que es producción de segunda, habrá que esperar y deberían llegar también, ¿no? Más adelante algunas lluvias de nuevo, ¿no? O sea. Sí, seguro, seguro. Digamos, en términos generales, para la provincia de Córdoba, ya metiéndonos un poquito más en nuestro territorio, nuestro periodo de máxima sensibilidad al rendimiento de los cultivos se da aproximadamente a mitad del mes de febrero, con lo cual tenemos oportunidad de recibir lluvias, esperemos que se normalicen. Las cantidades no vienen siendo del todo malas, lo que nos está ocurriendo es esto que hablábamos antes, la oportunidad, ¿no? Los pulsos, tendrían que ser pulsos de precipitaciones que acompañen a la demanda permanente que tienen los cultivos día por día. Tenemos pronósticos de mediano plazo que nos hablan de precipitaciones normales, y esa es un aliciente, y también tenemos pronósticos de mediano plazo que nos hablan de temperatura un poquito superior a lo normal. Así que allí va a entrar a jugar muy fuerte la estrategia de cada productor en términos de rotaciones, en términos de fechas de siembra, en términos de híbridos elegidos, en términos de posibilidad de hacer algún riego suplementario o no, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se continúa configurando esta campaña. Estamos a mitad de camino prácticamente. Esperemos que todo se vaya alineando. Porque bueno, empezó a preocupar ya el tema, ¿no? Había empezado a Que, preocupar y bueno. Y pasando a soja, ¿qué estás viendo? ¿Qué lectura haces de la campaña sojera, tanto ahí a nivel local, provincial, digamos, y a nivel nacional? Bien, bueno, la soja es cuando uno, a ver,
quienes somos de generaciones anteriores nos acordamos el positivo y el negativo de las fotos, ¿no? Bueno, la soja y el maíz actúan como positivo y negativo. Si crece el área de soja, se recorta el área de maíz y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, estos recortes que veníamos hablando antes de maíz, intercampañas, se han ido hacia soja y lo que estamos viendo en esta campaña, que se empieza a recuperar un poquito de maíz en Córdoba, por lo tanto Ujú. empieza a caer un poquito la soja. Estamos estimando unas 4 millones, casi 4,1 millones de hectáreas de siembra de soja en la provincia de Córdoba, donde el máximo de algún año habían sido 5,3 millones de hectáreas. En cuanto a evolución, estado general, estamos en buenas condiciones de los cultivos. Por supuesto, hay lotes que se encuentran afectados en estados regulares y malos, estrés térmico, estrés hídrico, algunas mangas de granizo que se han hecho sentir muy fuerte, tanto para soja como para maíz también, en puntos muy focalizados dentro de la provincia de Córdoba. En términos generales viene avanzando bien la campaña sojera. No nos trae demasiadas sorpresas, podremos nuevamente pensar que nos vamos a recostar sobre lo que podría ser una campaña promedio, tanto en soja como en maíz también, ¿no? En Argentina, 17,4 millones de hectáreas es lo que se estaría sembrando en este ciclo, así que estamos dentro de los términos de las variabilidades prácticamente normales de área Bien, sembrada intercampaña. bien. Me quedé pensando en esto que decías de campañas promedio. Bueno, en soja estamos en una situación más normal, digamos, quizás en términos de superficie, pero en maíz se hablaba mucho, bueno, de que había aumentado la superficie a nivel nacional. Entonces, a lo mejor cuando hablamos de esta idea de estar en una campaña promedio, ¿es promedio en rindes o más bien promedio en volumen, compensando estas posibles pérdidas? O cómo te lo imaginas con este aumento de producción, perdón, aumento de superficie sembrada en maíz? O cómo te imaginas Claro, esa claro. ecuación? Es muy buena esa pregunta. Es muy buena porque hoy por hoy, cuando hablamos de promedios, nos estamos refiriendo todavía a promedios de rindes. Claro. Yo les dije, estamos a mitad de camino. Ujú. Y también les dije, hemos tenido focos muy individualizados, muy caracterizados de afectación por granizo. Entonces, Sí, sí. a mitad de la campaña es difícil todavía hacer una ponderación de tonelaje de cosecha. Ujú. Hablamos en términos Claro. de promedios refiriéndonos al Al rendimiento rendimiento. todavía, ¿no? Claro. Habrá que ver de toda esa siembra, de esas 17,4 millones de soja, 10,4 que reporta Agroindustria de Maíz a nivel nacional, habrá que ver cuántas llegan Claro. al final del ciclo productivo. Ujú. Y a eso es a lo que me refiero con que estamos a mitad de camino. Pensemos en campaña promedio en términos de rendimiento Ujú. y después multipliquemos por superficie Claro. cosechable para calcular un tonelaje de cosecha. Nada, me parece que vino fantástica la aclaración, porque bueno, justamente, ¿no? A lo mejor podía haber algunos que estábamos pensando una cosa, Claro, claro. pero estuvo muy bueno, así que bueno, esperemos. Creo que ya si llegamos a campaña promedio en Rindes, ya va a ser un éxito por cómo viene todo. Bueno, y esperemos, obviamente, ¿no? Poder superarlo. Y teníamos una consulta más para hacerte, y tiene que ver con, ya que sos especialista en el tema. Se habla a veces de que estas campañas donde, bueno, digamos, ¿no? Las lluvias no llegan y demás, pueden acelerar un poco los ciclos, y sobre todo en maíz, a lo mejor llevar a una cosecha más temprana del maíz. ¿Eso es así efectivamente? ¿Te imaginas que a este aumento de superficie de primera también habría que ponderarle la posibilidad de una cosecha quizás más temprana, o son... Es buenísima la pregunta, me encanta. Es cierto que las altas temperaturas y las escasas precipitaciones producen un efecto de acortamiento, de duración de las etapas del desarrollo de los cultivos. Esto es un precepto fisiológico básico, pero independientemente de eso, eh, es difícil trasladarlo de manera automática a una fecha de cosecha. ¿Por Ujú. qué digo esto? Porque, sobre todo en maíz, ¿no? Ujú. Porque el rendimiento se define 2 meses antes que empiece la cosecha. Ujú. Y la cosecha empieza no cuando se definió el rendimiento, sino cuando el cultivo perdió humedad para que pueda entrar la cosechadora. Ujú. Desde Claro. ese punto de vista, no habría, por lo menos por los pronósticos climáticos, proyecciones de tener que demorar o adelantar una cosecha.
Quizás los Claro. maíces estén entregándose un poco antes y logren disminuir ese porcentaje de humedad que necesita la cosechadora para poder entrar y no atorarse, pero no podríamos pensar en que va a ser un adelantamiento mucho mayor de unos 10 o 15 días, ¿no? Es lo que necesita el cultivo para el Para- grano, para terminar de perder humedad y que la cosechadora no se atore en el proceso. Fantástico. Bueno, muy buena la aclaración también. Excelente, excelente, porque era algo también que nos tenía ahí, digamos, dentro de la mente y dentro de la cabeza, qué posibilidad había, ¿no? Claro, Bien. claro, o sea, refuerzo la idea. Quizás en fecha de cosecha no veamos diferencias. Claro, claro. Sí, sí puede materializarse alguna diferencia en esta oportunidad de capturar rinde Ujú. en lo que queda del ciclo del cultivo. Claro, exacto. Como les dije antes, se acortan las etapas de desarrollo del cultivo y entonces esta fábrica del rinde, que son las hojas verdes del cultivo, son menores o son más pequeñas y por lo tanto ese rendimiento puede llegar a recortarse. Bárbaro, bueno. Bueno, Silvina, como para ir cerrando, ¿querés recordarle a los oyentes qué van subiendo en la página de la bolsa, qué material pueden encontrar allí? Bueno, en la página de la bolsa, que es www.bccba.org.ar, tienen toda una sección de información dentro de los departamentos de información. Hay información económica, hay información de clima, hay información productiva como esta que estamos comentando, pero lo que más me interesa dejar para los Ujú. oyentes es el dato de que pueden entrar a nuestros tableros interactivos. ¿Qué quiere decir esto? Hay información disponible de área sembrada, rendimiento, producción, de esta campaña, de la pasada, de la actual con la estimación que se va actualizando todos los meses. Por provincia, por cultivo, por departamento. Entonces, todos quienes quieran hacer otro tipo de análisis de datos tienen allí a la mano la posibilidad de bajar esta información y hacer sus propios análisis y, por supuesto, de contactarnos ante cualquier inquietud, ante cualquier otra mirada que puedan compartirnos fruto de esos análisis. Así que todo en nuestra web está para que sea aprovechado y hemos evolucionado mucho con este formato de tableros públicos interactivos. Bueno, muy interesante. Espectacular, Bueno, Silvina, te impresionante. agradecemos muchísimo por acompañarnos y bueno, por compartir tus conocimientos y la lectura, ¿no? de cómo está toda esta campaña planteada. Placer de estar acá hoy como representante de mi equipo técnico. Ujú. Somos un gran equipo dedicado a esto, así que en cuanto sea necesario, nuevamente los estaremos acompañando las veces que nos llamen. Bueno, Muchísimas saludos. gracias. Gracias. Se nos fue otro episodio de Mercados. Bueno, Otro episodio, otra semana, otro mes, así que los esperamos la próxima semana. saludos a todos. Saludos, hasta luego. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.